El verbo. De acuerdo con la gramática de Antonio de Nebrija, publicada en 1492, considerada la primera gramática de la lengua castellana. Esta presentación está a cargo de Naomi Díaz. El verbo es una de las 10 partes de la oración. En castellano quiere decir palabra, porque sin ella las demás categorías no tendrían sentencia alguna. Los accidentes del verbo son 8, los cuales son especie, figura, género, modo, tiempo, persona y conjugación. Las especies del verbo son 2. Primogénita, por ejemplo, amar, y derivada. Aquí podemos encontrar armar, que viene de armas. De los verbos derivados hay 4 formas, que son aumentativos, que significan continuo crecimiento de los verbos principales. Por ejemplo, blanquear. Diminutivos, que significan disminución de los verbos principales, como batir, que proviene de baticar. Denominativos, aquellos que derivan de nombres, como acuchillar, que viene de cuchillo. Y por último, adverbiales, aquellos que provienen de adverbios, por ejemplo, encimar, cuyo origen es de encima. Las figuras de los verbos son 2, sencilla, por ejemplo, amar, y compuesta, por ejemplo, desarmar. El género del verbo es la diferencia entre el verbo activo y el verbo absoluto. Un verbo activo es aquel que pasa a otra cosa. Por ejemplo, yo amo a Dios. La acción de amar recae en alguien más. Y un verbo absoluto es aquel que no pasa a otra cosa. Por ejemplo, yo vivo. Aquí nadie se beneficia de la acción. El modo del verbo o calidad del verbo es aquello por lo cual se distinguen las maneras de significación del verbo. Hay 5 modos verbales. Indicativo, para demostrar lo que se hace. Por ejemplo, yo amo a Dios. El imperativo, para mandar. Por ejemplo, Antonio, ama a Dios. Optativo, para desear. O si amases a Dios. Subjuntivo, cuando 2 verbos aparecen juntos. Por ejemplo, si tú amases a Dios, Él te amaría. Por último está el infinitivo. No tiene número ni persona, así que deba de apoyarse de otro verbo conjugado. Por ejemplo, quiero amar a Dios. Los tiempos del verbo son 5. El primero es el presente, lo que ahora se hace. Por ejemplo, yo amo. Pasado no acabado. Es lo que se hacía y no se acabó, es decir, yo amaba. Pasado acabado, lo que se hizo y se acabó. Por ejemplo, yo amé. Pasado más que acabado, lo que se hizo en el tiempo pasado. Por ejemplo, yo te había amado. Y por último, el venidero, que se refiere a lo que se ha de ser. Por ejemplo, yo amaré. Los números del verbo son 2, singular y plural. Por ejemplo, yo amo, nosotros amamos. Las personas del verbo son 3, que son la primera, la segunda y la tercera. Yo amo, tú amas, él ama. Las conjugaciones del verbo son 3. La primera conjugación termina en ar. Algunos verbos que pertenecen a esta son amar y enseñar. La segunda por ejemplo, leer, correr. Y la tercera que termina en ir, oír, vivir. Circunloquios del verbo, es decir, las voces latinas y las voces castellanas. Las voces latinas eran 3, la activa, la pasiva y el verbo impersonal. El castellano solo tiene la voz activa. Sin embargo, se pueden suplir las 2 voces restantes con los siguientes tiempos. Las terceras personas del plural suplen el verbo impersonal. También se pueden utilizar las terceras personas del singular con el pronombre se. Así, en latín decían curritur, currevetar. En el castellano, corren, corríase. La pasiva se suple por el verbo ser, estar, más el participio del pasado de dicha voz. En latín era amabar, amabor, y en castellano es
yo soy amado, yo era amado. Para las terceras personas de la voz pasiva sucede lo mismo. En lugar de amase Dios, encontramos es amado Dios. De la formación del verbo. Las reglas que Nebrija apunta son: los verbos con la letra E en la penúltima sílaba del infinitivo la vuelven en diptongo ie o solamente i. Por ejemplo, perder, pierdo. Los verbos de la tercera conjugación con E en la penúltima sílaba la vuelven i. Cuando en la conjugación se sigue otra i, se mantiene la E, como de pedir, pido, pedimos. Los verbos que acaban en co o en go, si al momento de conjugarlos se sigue la letra E, se pone gu. Por ejemplo, ruego, rogué. Los verbos que terminan en z-c-o tendrán las terminaciones c, sí. Por ejemplo, crezco, creces, crecí. Los verbos de la segunda declinación que terminan en go pierden la g, excepto en los tiempos de presente de indicativo. Por ejemplo, vengo, venía, vine. Y por último, gracias por ver el video. Espero que el contenido expresado, aunque haya sido breve, sea de su utilidad.